Bienvenidos a Tu Espacio, soy María Clara Escobar y en el programa del día de hoy vamos a hablar sobre cómo se humanizan los proyectos inmobiliarios en Londoño Gómez, pero también les vamos a contar una variedad de proyectos que tenemos para ustedes y toda la información para que tengan los conceptos, todas las herramientas para comprar la casa de sus sueños en Colombia. Tu Espacio es un programa que cuenta con el sello y el respaldo de Londoño Gómez, una compañía líder en el país con más de 50 años de experiencia y en el momento 33 proyectos activos. Sabemos que comprar vivienda es una decisión muy grande y muy importante para las personas. Por ende, los invito para que nos encontremos en el mismo canal a la misma hora para darles toda la información necesaria, no solamente de los proyectos en Medellín, sino también en Bello, La Estrella, Sabaneta, Oriente Antioqueño, Bogotá y Barranquilla. Bienvenidos. Y para empezar el episodio del día de hoy vamos a hablar con un invitado muy especial que nos va a contar cómo los proyectos inmobiliarios se humanizan. Me encuentro en este momento con Jorge Mario González, él es gerente de proyectos de Londoño Gómez. Jorge, bienvenido a Tu Espacio. María, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Gracias. A propósito, y aquí muy a la orden para que hablemos sobre los proyectos inmobiliarios. Así es, para que nos cuenten cómo los proyectos dejan de convertirse en simplemente una solución habitacional y se convierten de verdad en todo un ambiente de armonía para las personas que piensan comprar. Entonces, hablemos de eso, de qué manera estos proyectos inmobiliarios dejan de ser esa simple solución y se convierten en una marca con causa. Sí, mira, los proyectos inmobiliarios, yo diría que de cierta manera siguen como las tendencias de la población. Sí. Por ejemplo, mira que ahora están pasando una cantidad de cambios a nivel cultural en nuestro medio, de que hay muchos tipos de familias diferentes. Sí. Hay familias unipersonales, familias bipersonales, parejas que no quieren tener hijos, parejas que sí quieren tener hijos. Entonces el proyecto lo que hacen es como seguir esas tendencias y hay, digamos, adaptaciones tanto a nivel de los apartamentos, de las viviendas, de las casas y demás, como a nivel de las zonas comunes. Así es. Por ejemplo, mira que ya vemos apartamentos que tienen como dos alcobas principales que sirven para, digamos, parejas que quieren vivir sin hijos, por ejemplo, Sí. y demás. Entonces los proyectos se van como adaptando a ese tipo de circunstancias. Por ejemplo, te podría dar algunos casos. Mira, digamos, el caso de las mascotas. Okay. Que ahora las Muy mascotas importante. se volvieron una cosa muy importante Sí. en la vida pues, de la población. Sí. Entonces los proyectos en sus zonas comunes empiezan a tener como una serie de elementos para facilitar, digamos, la vida de las mascotas. Mira, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia, que fue como tan grande ese cambio del trabajo en casa. Entonces los proyectos también se adaptan a eso, a nivel de sus zonas comunes empiezan a tener como zonas de coworking, zonas que faciliten el trabajo en casa, tanto a nivel interno de las viviendas como a nivel de las mismas zonas comunes. Entonces fíjate que los proyectos se van como adaptando pues como a diferentes circunstancias sociales. Por ejemplo, se me ocurre en este momento las guarderías dentro de las zonas comunes para que sí. padre y madre puedan salir a trabajar eventualmente y entonces puedan dejar en una guardería a su niño o a su niña y se le facilita mucho pues la vida a las personas. A eso nos referimos y lo hacemos en Londoño Gómez, tratar de que los proyectos vayan más allá de ser una simple, digamos, dormitorio o unidad habitacional y tengan una calidad de vida mucho más grande para las familias y para las personas. Háblanos sobre algunos proyectos de Londoño Gómez, especialmente en el Oriente Antioqueño, que cuenten una historia y que conserven el legado de sus tierras, por ejemplo. Bueno, te voy a contar algunos casos. Algunos proyectos, por el tamaño de sus tierras, la importancia de digamos, de lo que eran antes, conservan como en el proyecto como tal
algo de la parte histórica de los proyectos. Por ejemplo, en el oriente tenemos un proyecto que se llama Hacienda Argentina, Hacienda La Argentina. Es hermoso, sí. Que es hermoso. Y ese proyecto tiene como una herencia histórica, viene como de unas familias que tuvieron allí su asentamiento, su manera de vivir, su forma de afrontar la vida. Y construyeron mucho tiempo atrás una casa grande, roja, que hay allá, muy bonita. Entonces el proyecto deja la casa como zonas comunes para que, digamos, pase como a la historia la gente que va a vivir allí, pase como a esa historia, como lo que vivió esa familia, lo que fue en su momento esa tierra. Entonces de esa manera se liga un proyecto como de su historia al presente. Igualmente, digamos, nos pasó, por ejemplo, con otro proyecto en Bello que se llama Hacienda Niquía. Sí. Tal vez te acuerdas que esa casa roja de Niquía era la casa que todos veíamos cuando íbamos para la costa. Se veía una casa roja ahí como grande, también del pasado. Sí. Cuentan que esa casa puede tener algo así como más de 100 años de haber sido construida, 150 años. Fue pasando por diferentes familias que la fueron cambiando, manteniendo. Entonces la casa tiene también como un componente histórico de lo que fue nuestra vida, pues, tiempo atrás. Buscamos pasar un poquitico de esa historia a la gente que va a vivir. El mismo nombre también, digamos, en ese caso de Niquía, que también evoca como a lo que hubo mucho tiempo atrás en este Valle de la Aburrá. Entonces, de esa manera, como que el proyecto se liga un poquitico a la historia, a lo que pasó antes, y eso es muy bonito, porque el proyecto inmobiliario entonces toma como elementos simbólicos de esa historia y los transmite a las familias actuales y a las personas actuales. Así es, no es solamente llegar, tumbar y construir algo diferente y nuevo, sino pensemos en qué tenemos, cómo lo conservamos y cómo hacemos que esto pase a la historia, ¿cierto? Correcto. Ahora te invito y los invito para que vamos a conocer un proyecto nuevo en el oriente antioqueño, se llama Villa Castín y la verdad es hermoso, pero lo más importante es que nos invita a vivir bajo la mejor tradición, la tradición del buen vivir. Vamos a verlo. Nos vinimos para Río Negro, Antioquia, a conocer un lugar que nos invita a reencontrarnos con la naturaleza. Acá todos son bienvenidos, pero a vivir bajo el concepto más importante, que es el del buen vivir. Les estoy hablando de Villa Castín, un proyecto por Londoño Gómez de lotes para casas. No solamente estamos rodeados de mucha naturaleza, sino que la ubicación es supremamente estratégica. Vamos a conocerla. Llegar desde Medellín es muy fácil. Villa Castín se encuentra a solo 50 minutos de Medellín por la vía del Túnel de Oriente, muy cerca de centros comerciales y de entretenimiento como el Centro Comercial San Nicolás, Centro Comercial Jardines de Llano Grande, el Mall Llano Grande y el Club Campestre Llano Grande. También encontrarás el Aeropuerto Internacional José María Córdoba a solo 24 minutos, la Clínica Sommer a 5 minutos y el Hospital San Vicente Fundación a 16 minutos. Además, el Colegio Campestre Horizontes a 7 minutos y el Colegio Montessori Sede Oriente a 18 minutos. Sin duda alguna, el lugar perfecto para tu nuevo hogar es Villa Castín. En Villa Castín tenemos zonas de disfrute exterior como jardines habitables, ágoras de pinares, juegos infantiles, zona de mascotas, zona de yoga. Y lo más importante, aproximadamente 31.000 metros cuadrados de zonas verdes. Como sabemos que ya están supremamente enamorados de este proyecto, les voy a contar un poco sobre las áreas. En Villa Castín van a encontrar lotes de 98 metros cuadrados, con posibilidad de casas con tercer nivel. Esto quiere decir que van a poder construir la casa de sus sueños de 145 metros cuadrados. Únicamente deben de respetar la fachada y los materiales propuestos. El resto se los dejo a la imaginación. Me encuentro en este momento con Marcela Gómez, directora comercial del proyecto Villa Castín. Marcela, bienvenida a tu espacio. Gracias, María. Bienvenidos ustedes a Villa Castín.
Marce, ¿cómo es eso que si yo quiero comprar un lote, lo puedo hacer con el 30% de cuota inicial? Así es, tenemos un gran diferencial en Villa Castín, un 30% durante la construcción, más o menos 19 cuotas de aquí a la entrega. Así que ya saben, no hay obstáculos, no hay excusas para construir la casa de sus sueños aquí en Villa Castín. Este es un proyecto con el respaldo de Londoño Gómez y si te encuentras en el exterior, invertir es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es escanear el código QR que vas a ver en pantalla o ingresar a nuestra página web www.londonogomez.com. Más en tu espacio. Después de conocer esta hermosa parcelación de lotes que nos muestra muchísima naturaleza, el cielo azul, mejor dicho, es el lugar ideal para construir los sueños. ¿Qué tal si seguimos con nuestro invitado? Él es Jorge Mario González, gerente de proyectos de Londoño Gómez. En este momento estamos conversando sobre la importancia de humanizar los proyectos. No solamente es llegar, construir y ya, sino también hacer un ambiente para construir recuerdos. Jorge, ¿cómo se elige el nombre de un proyecto inmobiliario? Porque vemos tantos y uno dice, ¿de dónde sacaron ese nombre? ¿Cómo lo hacen? Bueno, María, esa pregunta es una pregunta muy bonita. Sí. Gracias por hacerla, porque el nombre de un proyecto tiene como unos elementos simbólicos muy importantes. Ok. Habla de muchas cosas y habla de muchos elementos. Hay diferentes nombres que hablan de varias cosas. Una posibilidad es de que un nombre te hable de lo que aspira a transmitir el proyecto como tipo de vivienda a la gente que va a habitarlo. Sí. Por ejemplo, cuando te dicen balcones de fulano de tal, balcones de la Abadía, por ejemplo, cualquier nombre, quieren reflejar que el tema de los balcones va a ser muy importante en ese proyecto, Okay. como transmitir como un elemento arquitectónico, un elemento de la calidad de vida. Sí. O por ejemplo, lo que hablábamos ahora del pasado, cuando un proyecto quiere como traer algo del pasado, entonces se llama, por ejemplo, Hacienda Niquía, Hacienda La Argentina. Uno que no te comenté ahorita, Aras Santa Lucía, que fue una finca de caballos en el pasado que quiere transmitir también como esa herencia a la gente que va a habitar. Entonces, en ese caso el nombre transmite algo que viene de atrás, lo transmite hacia el presente. O por ejemplo, algo que sea muy específico del proyecto. Algo como, por ejemplo, en un proyecto médico que estamos montando en este momento, hablábamos de un elemento que refleje como digamos, lo preciso de la medicina, de la ciencia médica. Entonces se llamaba Acurat, ese proyecto, que es una palabra que evoca como algo muy, muy preciso, muy científico, de mucha confianza para la gente que acude allí. O sea que los nombres deben de tener sentido, no es solamente poner un nombre porque me pareció lindo, no, es mirar a partir del espacio, de la herencia, de la historia, del sentido del proyecto, de lo que se quiere lograr, todo eso como para llegar al nombre ideal. Al nombre ideal. Y además es un proceso muy bonito porque es un proceso en el que participa mucha gente. Participa la gente que va a vender, la gente que va a gerenciar, la gente que va a invertir, la gente que va a hacer la publicidad del proyecto. Entonces se combina una cantidad como de elementos, de precisiones sobre lo que se quiere con el proyecto. Y entonces de ahí, de todo ese debate, María, sale el nombre del proyecto. Sale el nombre por fin, después de mucha cosa, mucha historia, muchas reuniones, me imagino, y bueno, con sentido para realmente encontrar el nombre ideal. ¿Cómo desde la conceptualización, diseño y estructuración, por ejemplo, de zonas comunes, se reconoce un proyecto con el sello de Londoño Gómez? Pues María, es un poquitico lo que hemos venido hablando. Yo creo que Londoño Gómez es una firma que se caracteriza por tener un diseño de espacios amables, de espacios con sentido, con mucha amabilidad para el usuario que los va a disfrutar, que va a estar allí, tanto a nivel de los espacios internos como los espacios comunes. Son espacios que siempre van a ser amables, que siempre van a dar una adecuada vida que la gente va a tener allí. A nivel de las viviendas van a tener una adecuada rentabilidad, una adecuada conservación de su patrimonio. Entonces es una empresa que le ponemos mucho sentido a eso, a buscar
la calidez de los espacios, que sean espacios que brinden como vida en comunidad, que sean amables con la gente que los va a habitar y que va a vivir allí. Ok. Bueno, ya entendemos la razón de ser, el sentido que hay detrás de un proyecto. No es solamente, mira, te ofrezco esto, sino todo lo que humaniza Londoño Gómez detrás de los proyectos, que es lo más lindo, porque cuando uno muestra un proyecto, realmente quiere que la persona se enamore de ese proyecto con todo el sentido que hay detrás, ¿cierto? Sí, María, hay mucha creación, mucho contenido simbólico, mucha gana de llegarle a la gente y de mejorar su calidad de vida. Jorge, gracias por estar con nosotros aquí en Tu Espacio y por brindarnos toda esta información que de verdad nos demuestra que detrás de los proyectos inmobiliarios hay sentido. No, María, a ustedes muchas gracias por este espacio, por habernos oído. Me encanta poder transmitir como la parte simbólica, la parte que hay detrás de toda esta formulación de los proyectos, todo ese aún querer que la gente viva bien y que se llene de calidad de vida para nuestros compradores, tanto a nivel de familias como a nivel de otros usuarios. Y que se enamoren. Muchas gracias a ti. Gracias, y que se enamoren de sus proyectos, claro, María, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, ahora vámonos a conocer un proyecto precioso del cual también se van a enamorar en el oriente antioqueño. Les estoy hablando de Verde Campiña. Me encuentro en Verde Campiña, un proyecto de lotes campestres por Londoño Gómez, supremamente cerca a Medellín, a tan solo 40 minutos de la ciudad, en la vía de San Antonio, La Ceja, súper cerca del parque principal de Río Negro y a 15 minutos del Carmen Viboral. Verde Campiña es un proyecto de topografía mixta, lo que significa que tu casa podrá tener muy poco registro de los vecinos. Está ubicado estratégicamente en el centro de 3 municipios del oriente antioqueño: Río Negro, La Ceja y el Carmen de Viboral, con fácil acceso a universidades, centros comerciales y a tan solo 2 minutos de Llano Grande. Esta parcelación es muy segura, ya que está rodeada de 4 parcelaciones más, que conforman un sector muy exclusivo y totalmente residencial. En este momento me encuentro en la parcelación Verde Campiña y como pueden ver, esto es divino. Detrás de mí van a observar el cerro El Capiro. Este proyecto es desarrollado por Londoño Gómez, Servin, Proin y BEMSA. Acá puedes construir la casa de tus sueños en topografía mixta sin restricción de fachada. En esta parcelación vas a encontrar lotes desde 1.500 hasta 3.900 metros cuadrados en unidad cerrada con portería. Además, en Verde Campiña tenemos redes subterráneas de servicios, alcantarillado con planta de agua residuales y vías pavimentadas. Si estás interesado en conocer muchísimo más sobre este proyecto de lotes campestres, te invito a que escanees el código QR que vas a ver en pantalla para más información acá en Tu Espacio. Hola, mi nombre es Juliana y el día de hoy les voy a presentar 3 tips o herramientas muy importantes para tener en cuenta al momento de ejecutar tu compra o inversión en Colombia desde el exterior. El primero es el presupuesto. Es muy importante determinar cuál es tu ingreso y la capacidad de pago que tienes para identificar el proyecto y el perfil de proyecto al cual puedes acceder. Para lograrlo debemos tener en cuenta 2 variables muy importantes. La primera es el flujo de caja. Para lograrlo es muy importante determinar cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. Se debe hacer la resta y el valor o producto que resulte será el que tienes que tener en cuenta, porque con este será que harás los pagos en el transcurso del tiempo que se te otorgue para el pago de la cuota inicial, que generalmente corresponde al 30% del valor total del negocio. Como segunda variable que debemos considerar, tenemos que hacernos una pregunta o un interrogante, que sería ¿cuánto me presta el banco?
Para lograrlo, debemos a su vez despejar dos interrogantes adicionales. El primero sería, ¿cuál es mi capacidad de endeudamiento? Y el segundo, ¿cuál es mi capacidad de pago? Una vez tengamos solucionados estos dos interrogantes, podemos definir cuál será ese proyecto al que podemos acceder. También es muy importante tener en cuenta que estos dos interrogantes serán analizados por la entidad financiera que hará los filtros en Colombia a la persona que esté residiendo en el exterior. Como segundo tip tenemos el momento de la compra. Es muy importante determinar cuál es el momento en que efectuamos la inversión. Todos los proyectos tienen un plazo para generar el pago de la cuota inicial. Entre más rápido o más cercano al lanzamiento hagamos esta inversión, tendremos un plazo mucho más amplio para generar o amortizar el pago de la cuota inicial. ¿Esto en qué se traduce? En que las cuotas serán más amables, más amigables, en consecuencia tendremos un mejor flujo de caja. Como tercer tip, tenemos el respaldo que podemos buscar o encontrar en las empresas que están detrás del desarrollo y la ejecución del proyecto. Recordemos que esta es una inversión muy importante y en consecuencia necesitamos tener un respaldo y una garantía muy importante. Londoño Gómez te acompaña a construir la casa de tus sueños y lo más importante es que en este momento tenemos grandes descuentos para ti, así que no hay excusas y aprovecha. Outlet Hogar. Apartamentos y lotes con descuento. Descubre inmuebles con increíbles precios de oportunidad para entrega a corto plazo. Obtén descuentos desde 6 hasta 30 millones para que realices tu compra. Conoce más en www.londonogomez.com o escanea el código en pantalla. Hoy aprendimos sobre cómo humanizamos los proyectos en Londoño Gómez, qué hay detrás de ellos y el sentido que se les da para que ustedes tomen la decisión correcta de comprar la casa de sus sueños en Colombia. Conocimos también varios proyectos de lotes en el oriente antioqueño y las ventajas que tienen. Aquí en Tu Espacio les queremos dar la mejor información, así que si quieres saber más, te recomiendo que escanees el código QR que vas a ver en pantalla para que te demos información, también sugerencias, todo lo que necesites, ahí lo vas a encontrar. Nos vemos en una próxima oportunidad por el mismo canal, a la misma hora, para que juntos sigamos aprendiendo y puedas construir la casa de tus sueños acá en Colombia. Así que nos vemos en una próxima oportunidad en Tu Espacio. En el próximo episodio de Tu Espacio aprenderemos sobre cómo se piensan los conceptos arquitectónicos de los proyectos. Visitaremos proyectos de lujo en el oriente antioqueño y tendremos mucha información para acompañarte en el viaje de comprar el lugar ideal para construir un hogar en Colombia.